Vamos a ver lo que son las metodologías de desarrollo de software. Normalmente existe una confusión entre lo que es una metodología y lo que es un paradigma. Por ejemplo, el desarrollo en espiral o el desarrollo secuencial, donde está análisis, diseño, construcción y mantenimiento, es un paradigma que utiliza una metodología. Pero nosotros debemos identificar lo que es una metodología. Bien, entonces, en la ingeniería de software, una metodología tiene 3 pasos fundamentales. La una que es optimizar, la otra está formada por un conjunto de métodos y la otra que nos dice qué hacer. Es decir, una metodología optimiza el proceso y el producto. ¿Qué métodos utiliza? Los métodos que la metodología describe, por ejemplo, XP, nos va a indicar un método para resolver una historia de usuario. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un método? Un método guía la planificación y el desarrollo del software. Los métodos sirven para formalizar y optimizar una actividad. O sea, nos va a decir, por ejemplo, en el caso de XP, una historia de usuario, cómo se tiene que escribir la historia de usuario, cuáles son las reglas para escribir una historia de usuario. Es decir, nos va a dar un método para desarrollar tal cosa. Y define qué hacer, cómo y cuándo. Mediante los métodos, en el método vamos a tener qué hacer, cómo y en qué momento se debe hacer, durante todo el desarrollo y mantenimiento del proyecto. En forma general, una metodología define una estrategia global para enfrentar el proyecto. Está formado por fases, donde se definen las tareas a realizar en cada fase. Los productos, es decir, en cada fase qué documentos son los que se van a generar. Se los llama también artefactos. En cada una de las metodologías que aprendemos vamos a definir los artefactos. Luego tenemos los procedimientos y herramientas, es decir, el apoyo a la realización de cada tarea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y si es que hay alguna herramienta que nos pueda ayudar. Por ejemplo, durante este semestre todo lo vamos a desarrollar con la herramienta, a través de la herramienta de DevOps. Pero tenemos que seguir un procedimiento, un estándar para desarrollar cada actividad. Y siempre habrán criterios de evaluación, tanto del proceso como del producto, para saber si se han logrado los objetivos. Sigamos con esto de qué es una metodología. También algunos tienden a llamarle marco de trabajo, que se usa para estructurar el desarrollo de software, para planificar el desarrollo del software, para controlar ese proceso de desarrollo de software. Una metodología no necesariamente es aplicable a todos los proyectos. Habrán ciertos proyectos que se pueden desarrollar con ciertas metodologías y habrán otros a los que se puedan aplicar otras metodologías. Es decir, yo no puedo decir todo tiene que hacerse con la metodología XP, por ejemplo. ¿Sí? O todo tiene que hacerse con una metodología RAD, o todo tiene que hacerse con una metodología qué sé yo, RUP o AUP, ¿no es cierto? Entonces depende del tipo de proyecto para determinar con qué tipo de metodología podemos trabajar. Es decir, depende de las consideraciones técnicas, organizacionales, proyecto y de equipo. También he dicho que una metodología, muchos lo llaman marco de trabajo, es decir, el entorno en el que se va a desarrollar esa metodología. Tiene que entenderse, tiene que estar incluida, tiene que incluir una filosofía de desarrollo. Es decir, un determinado enfoque, un paradigma. Por ejemplo, cómo queremos hacer, si es que lo queremos hacer siguiendo un paradigma secuencial en cada una de las etapas, cómo vamos a dividir el proyecto. Tiene que haber una filosofía en que cada parte del proyecto se siga esa filosofía. Y hay múltiples herramientas, modelos y métodos para ayudar el proceso de desarrollo de software.
Las ventajas de usar una metodología, y sé que para ustedes no es nuevo porque acaban de venir de un curso en el que aprenden una metodología ERUP. Aquí están algunas de las ventajas que ustedes habrán aprendido. Desde el punto de vista de la gestión, se facilita la tarea de planificar, se facilita la tarea de control y seguimiento de un proyecto, se mejora la relación costo-beneficio, se optimiza el uso de recursos disponibles, se facilita la evaluación de resultados y cumplimiento de objetivos, y se facilita la comunicación efectiva entre usuarios y desarrolladores. Esto lo tenemos que comprobar cuando aprendamos las metodologías ágiles que son el objetivo de este curso. Desde el punto de vista de los ingenieros de software, cuando se sigue una metodología se ayuda a la comprensión del problema. Se optimiza un conjunto y cada una de las fases del proceso de desarrollo. Se facilita el mantenimiento del producto final y se permite la reutilización de partes de productos. Ya veremos cómo hacer, algunas de ellas ya hemos aprendido en las clases previas. Desde el punto de vista del cliente, se tiene que tener la garantía de que se va a lograr un nivel de calidad en el producto final con su apoyo. El cliente debe tener confianza de que los plazos de tiempos fijados en la definición del proyecto se cumplirán y que se va a definir un ciclo de vida que se adecue a las condiciones y características del desarrollo. Aquí hay una visión de lo que son las metodologías tradicionales y de las ágiles. Las metodologías tradicionales, como todos sabemos, tienen una fuerte planificación. Muchos lo llaman metodologías pesadas. Centran su atención en llevar una documentación exhaustiva durante todo el proyecto. Esto ustedes ya lo probaron en su proyecto, en su semestre previo. El realizar cambios involucra altos costes porque hay que retroceder a etapas previas de análisis y diseño. Y como ya dijimos, se focalizan en la fuerte documentación, procesos, uso de plantillas, como lo debieron haber utilizado ustedes en ERUP. En cambio, las metodologías ágiles es un desarrollo incremental, cooperativo, sencillo y adaptado. Es decir, incremental, periodos de tiempo, desarrolla partes en cada periodo de tiempo. Es cooperativo porque todos participan. Es sencillo porque hazlo simple y será más fácil. Y adaptado porque se tiene que adaptar al cambio. Nace como respuesta a las metodologías tradicionales porque retrasan las decisiones y la planificación adaptativa. Es decir, que al ir dividiendo en periodos y al ir haciéndolo incrementalmente, al inicio de cada periodo hay que hacer análisis, diseño, construcción, pruebas para ese periodo, esa porción de producto que se está desarrollando. Y estas metodologías ponen en relevancia que la capacidad de respuesta al cambio es más importante que el seguimiento estricto de un plan. ¿Cuál es el problema que tienen las metodologías tradicionales? Como ya lo dijimos, nunca se logra planificar bien el esfuerzo requerido para seguir la metodología. ¿Por qué? Porque hay mucho análisis diseño al inicio, mucho tiempo en ese periodo. Pero obviamente si es que lograran definir métricas que apoyen la estimación, entonces es posible que dé resultado esa planificación inicial. Tener metodologías diferentes para aplicar de acuerdo con el proyecto que se desarrolle podría resultar una idea interesante. Obviamente, una organización no tiene por qué centrarse en tener una metodología específica para el desarrollo de todos los proyectos. Observemos ahora una comparativa entre las metodologías ágiles y tradicionales. Las ágiles dicen que están basadas en heurísticas provenientes de prácticas de producción de código, mientras las tradicionales están basadas en normas provenientes de estándares seguidos por el entorno de desarrollo. ¿Qué quiere decir heurística en el lado de las metodologías ágiles? Que hay la capacidad de inventar, de crear cosas nuevas en las prácticas de producción de código. A la siguiente comparativa, las metodologías ágiles especialmente preparadas para cambios durante el proyecto, mientras las tradicionales tienen cierta resistencia a cambios. Ya hemos hablado de eso.
En las metodologías ágiles están impuestas internamente por el equipo, mientras las tradicionales están impuestas externamente. Respecto a este punto, el equipo mentalmente tiene que haber cambiado su chip. Tiene que estar listo para poder trabajar con metodologías ágiles. En cambio, con las metodologías tradicionales, normalmente son impuestas por empresas que están acostumbradas a ese tipo de desarrollo. Siguiendo con el siguiente punto, hay un proceso menos controlado con pocos principios en el lado de las metodologías ágiles. Y en el lado derecho tenemos procesos mucho más controlados con numerosas políticas y normas. Esto es que en el lado de las metodologías ágiles se le da mayor poder al equipo. El equipo puede tomar decisiones en forma independiente. Siguiendo con el siguiente punto, no existe contrato tradicional, al menos es bastante flexible. Y en el lado derecho existe un contrato prefijado. En el lado izquierdo no es que no existe un contrato, sino que es mucho más flexible. Desde antes se aclara que se va a desarrollar o que se va a trabajar con una metodología ágil. El siguiente punto, el cliente es parte del equipo de desarrollo. Y en el siguiente, en el lado derecho, el cliente interactúa con el equipo de desarrollo. En el lado izquierdo, en el lado de las metodologías ágiles, es parte, es decir, el cliente se lo necesita in situ. El siguiente dice grupos pequeños de menos de 10 integrantes y trabajando en el mismo sitio. Y en el lado derecho podría ocurrir que haya grupos grandes y posiblemente distribuidos. En el lado izquierdo, por lo general se generan pocos artefactos, mientras para las metodologías tradicionales, muchos artefactos. Métodos útiles para metodologías ágiles y tradicionales. ¿Qué es el desarrollo iterativo e incremental? Todas las metodologías ágiles que nosotros aprendamos se basan en el desarrollo iterativo e incremental. Aquí hay dos temas que manejar. Iterativo es tiempo, periodos de tiempo. Incremental significa pequeños incrementos de desarrollo de software. Es decir, que es un proceso de desarrollo de software cíclico, ¿sí? Que se lo desarrolla en respuesta a esa debilidad del modelo cascada, que comienza con una planificación y obviamente terminará con el despliegue. Este desarrollo iterativo incremental es una parte esencial de la mayoría de frameworks, por ejemplo, Rational Unified Processes, Unified Processes, y DSDM y XP. Y generalmente de los marcos de trabajo de desarrollo de software ágil, como yo ya lo había dicho. Como ustedes ven, en el desarrollo iterativo e incremental, se comienza con la planificación y se termina con el despliegue. En la planificación, el siguiente paso tenemos requisitos, definición de requisitos, análisis de requisitos, que quizás es la parte más importante del desarrollo de software. Si no se entienden los requisitos, difícilmente se puede llegar a una parte siguiente. Esta es la base del desarrollo. Luego iremos al análisis y diseño. Cuando se entiende bien los requisitos, se pueden analizar y diseñar. Luego vamos a la implementación y luego al despliegue. Pero para poder ir al despliegue, tiene que todo estar probado. Si no se prueba y no hay una evaluación, difícilmente podremos ir al periodo de despliegue. Es importante recordar que iterativo significaba periodos de tiempo, ¿sí? Incremental, en cambio, significaba ir desarrollando por partes que vaya complementando el producto. Es decir, etapas en las que se desarrollan diferentes partes del sistema. Repito, iterativo es tiempo, incremental, partes del sistema. Entonces, los pasos claves en el proceso son: empezar con una implementación simple de un subconjunto de requisitos de software y mejorar iterativamente. Y obviamente ir generando lo que se llaman las versiones hasta que se implementa un sistema entero.
También hay que reconocer la debilidad de esta forma de desarrollo iterativo e incremental. Hay dos elementos fundamentales por las cuales podría fallar un producto. La una es que el proyecto sea demasiado grande. Por lo tanto, se requieren grandes consumos de recursos y muy largos en el tiempo. Por lo tanto, se requerirían excesiva cantidad de periodos de tiempo para ir produciendo cada uno de los incrementos. Y la segunda debilidad es que si el usuario no es parte del equipo, difícilmente podría tenerse la información a tiempo, lo cual retrasaría el desarrollo del proceso. Y una tercera debilidad podría ser el hecho de que si tenemos un usuario in situ, esto agrega costos extras a la compañía. Existen también otro proceso que es útil para sistemas grandes, que se llama proceso unificado. Ustedes habrán escuchado de Jacobson, Budge y Rumbaugh. Ellos impulsaron el UML, el lenguaje unificado de desarrollo. Pero inicialmente ellos impulsaron todo lo que tiene que ver con los casos de uso. Y propusieron proyectos centrados en arquitectura, incluyendo en ellos el concepto de interactivo e incremental. Es interesante este proceso unificado porque reconocen la importancia de la comunicación con el cliente, reconocen la importancia de la arquitectura del software y sugieren flujos de procesos iterativos e incrementales. A breves rasgos, en los 90, Rumbaugh, Budge y Jacobson trabajaron en un método unificado y apareció lo que les había dicho ya. Aparece el UML, que es el lenguaje de modelado unificado que ustedes habrán aplicado en RUP. Básicamente está relacionado con el análisis y diseño orientado a objetos. Luego, apareció todo este proceso unificado, es decir, ya no solo como lenguaje unificado suelto, sino más bien como un proceso unificado, que utiliza todo un proceso, una estructura para la ingeniería de software. Y ahí es donde aparecen todos los modelos, arquitecturas, etc. Y obviamente este grupo de personas, que es Rumbaugh, Budge y Jacobson, implican el modelo interactivo e incremental para el proceso unificado. Bien, el proceso unificado, hacia el lado derecho ustedes observarán que tienen 5 etapas: la de inicio, elaboración, construcción, transición y producción. En el caso de inicio incluye 2 subetapas que son comunicación con el cliente y planeación. La elaboración incluye parte de la planeación y modelado. Luego tenemos la construcción, luego la transición que incluye parte de la construcción nuevamente y el despliegue y la producción, que es el incremento del software. En la fase de concepción o inicialización tenemos la comunicación con el cliente, es decir, definir los requerimientos del negocio. En este caso, para el proceso unificado lo hacen a través de casos de uso. Recuerden que habíamos hablado del lenguaje unificado de modelamiento. Entonces ellos recogen los requisitos a través de casos de uso. Adicionalmente proponen una arquitectura donde no son más que los lineamientos de los subsistemas que se podrían tener, las principales funciones y los rasgos que cada uno de ellos tiene. Y obviamente esta arquitectura se va posteriormente a mejorar cuando pasemos a la elaboración. En la fase de elaboración, donde nuevamente se contempla la planeación ahora ya es más detallada. Ya tiene que incluir qué recursos intervienen, identificar los riesgos principales, definir el programa de actividades y establecer las bases para las bases en las que se aplicarán a medida que avanza el incremento de software.
Es decir, ya es una planeación con mayor detalle. Recuerden que recursos no es más que personas, tiempo, ¿sí? El modelado general del proceso incluye la mejora y la ampliación de los casos de uso preliminares que se obtuvieron en la comunicación. En la etapa de comunicación recuerden que estuvimos recuperando los requisitos del usuario. En esta del modelado, los casos de uso tienen que mejorarse, tienen que ampliarse. Y obviamente, si hablamos de un lenguaje unificado de modelamiento, ya se aumentan otros tipos de representaciones para definir la arquitectura mismo del sistema. Fíjense, aquí ya se incluyen las líneas bases para los modelos de casos de uso, el modelo de requerimientos, el modelo del diseño, el modelo de la implementación y del despliegue. Durante este semestre no necesitamos volver a revisar porque ustedes lo analizaron y guiándose incluso por una ISO. Y aplicado la metodología RUP. Entonces, al finalizar la fase de elaboración, se hace una revisión cuidadosa de de estos modelos que hemos generado. Se vuelve a revisar el alcance del proyecto para ver si se está cumpliendo con todo lo requerido. Se vuelven a revisar riesgos y fechas de entrega. Hay ocasiones en que en esta etapa de modelado incluso se pueden hacer actualizaciones al plan. En la etapa de construcción, como cualquier construcción, no es más que la generación del software. Es decir, es tomar los modelos que se generaron antes para generar el producto. Se implementa un código fuente, se efectúan las pruebas unitarias, se realizan las actividades de integración o ensamblaje de componentes, pruebas de integración y de aceptación. Solamente cuando todas las pruebas han pasado, como en todas las metodologías, pues se puede pasar al despliegue o a la etapa correcta de transición. Caso contrario, tendría que volverse a la construcción, por eso la línea de que la transición regresa a la construcción. Entonces, se generará el despliegue de la información y la entrega del software a los usuarios finales, quienes tendrán que hacer una prueba beta y tendrán que reportar los defectos. En esas pruebas lo que se hace es aplicar las pruebas de aceptación del usuario. Tendrá que generarse todos los manuales de usuario, guías de solución, problemas, procedimientos, instalación, etc. Al final de la etapa de transición, el software incrementado se convierte en un producto utilizable que luego podrá pasar a la etapa de producción. Entonces, la etapa de producción ya es el uso mismo del usuario final, donde el usuario final usa el sistema, reporta defectos y tendrán en ocasiones que realizar las solicitudes previas de cambio. Entonces, como ya vimos antes, hay ocasiones en que los cambios tendrán que realizarse en cada una de las fases y volver a las etapas previas para volver a corregir el producto. Este desarrollo rápido de aplicaciones es interesante porque muestra una nueva forma del desarrollo de software. Es aplicable solamente cuando se tiene suficiente personal, porque prácticamente es un desarrollo en paralelo de varios módulos. Si ustedes ven, tenemos varios incrementos. Cada uno de ellos comienza con comunicación, planeamiento, modelamiento, construcción e implantación. Pero en paralelo podemos estar desarrollando cada uno de los incrementos. RAD para esto requiere el uso iterativo de técnicas estructuradas y prototipos para definir los requisitos de usuario y diseñar el sistema final. En la parte de comunicación se puede hacer un prototipo rápido
para luego ir a la planeación. Con estas técnicas estructuradas, el desarrollador primero construye los modelos preliminares de requisitos. Luego estos prototipos ayudan al analista y por último resulta que el ciclo de modelos que deberían generarse logran una declaración de diseño técnico con lo que se tendría disponible para cada una de los microincrementos que se van desarrollando. La ventaja del desarrollo rápido de aplicaciones o un desarrollo RAD es la velocidad de desarrollo. Recuerden, para hacer un RAD se necesita tener suficiente personal. Si no, no estamos hablando de un RAD. Entonces hay velocidad porque hay varios equipos trabajando a la vez. Hay calidad porque cada equipo se centra en lo que está desarrollando. Hay visibilidad porque muy pronto se van resolviendo o generando resultados. Es más flexible que otros modelos y son ciclos de desarrollos cortos. Pueden haber características inconvenientes respecto a las características reducidas que cada uno de ellos va desarrollando. Escalabilidad reducida porque aún no se va integrando, hay que ir integrando para ir revisando la escalabilidad que se va logrando en cada uno de los módulos. Es posible que sea más difícil de evaluar porque no se definen hitos clásicos, sino que más bien cada equipo está trabajando en forma independiente. Una de las críticas, voy a leer esta última parte para que no se me escape de la explicación. Una de las críticas principales que suele generar este tipo de desarrollo es que, ya que el desarrollo rápido de aplicaciones es un proceso iterativo e incremental, puede conducir a una sucesión de prototipos que nunca culmine. Tales fallos pueden ser evitados si las herramientas de desarrollo de la aplicación son robustas, flexibles y colocadas para el uso correcto. Como todos sabemos, hay que tener cuidado con los prototipos. No podemos dar la idea al usuario final de que ya se tiene un sistema cuando lo único que he desarrollado es un conjunto de prototipos. Lo interesante, como he dicho, es que cada uno de los incrementos se vayan logrando para evitar este inconveniente de la falta de escalabilidad, poder ir integrando adecuadamente. En forma general y en resumen, el desarrollo rápido de aplicaciones incluye una planificación de requisitos, diseño de usuario, construcción rápida y transición. Vamos a dejar visto Relational Unified Processes, también a breves rasgos porque fue parte del curso anterior. Recuerden que este RUP ahora es conducido por IBM, que no siempre fue así, ¿no? Como ustedes observan, fue creado por la Rational Software Corporation y como ya lo dije, es una división de IBM. Si nosotros vemos hacia el lado derecho, tiene varias disciplinas y varias fases. Recuerden que este marco RUP incluye varios artefactos que hay que ir desarrollando. Incluso si seguimos realmente a IBM y seguimos la secuencia que IBM va planteando, simplemente es llenar una cantidad de formularios que deberían irse cumpliendo para poder ir haciendo los controles y los hitos en cada una de las etapas. Básicamente, RUP está basado en un modelo orientado a objetos usando UML. Se basa en un conjunto de módulos o elementos de contenido. Estos son los roles, que son más que un rol, define un conjunto de habilidades, competencias, responsabilidades y relacionadas. Ustedes saben perfectamente que para hacer un caso de uso, primero hay que estar claro qué es un rol. ¿De acuerdo? Productos de trabajo, que no son más que modelos que tienen que irse desarrollando, o tareas o documentaciones que hay que ir desarrollando. Y obviamente las tareas en específico que define el cómo hacer, describe una unidad de trabajo asignada a un rol que proporciona un resultado significativo.
Entonces, en forma general, los elementos que maneja EROP son el quién hace las cosas, qué se hace y cómo se hace. Entonces, como habíamos visto las fases del ciclo de vida del proyecto de software, hacia la derecha tenemos iniciación en la parte superior, elaboración, construcción y transición. Como ya ustedes ven en la parte de iniciación y elaboración, tienen el mayor trabajo en las etapas iniciales, mientras que la construcción en una etapa intermedia. Y obviamente la transición en la etapa final. Entonces, iniciación se define el alcance del proyecto. En elaboración se analizan las necesidades del negocio. En mayor detalle se definen los principios arquitectónicos. La fase de construcción obviamente es construir el producto, el código fuente, y la transición es entregar al sistema. En esencia, la clave del proceso recae en cada una de las iteraciones, es decir, ir creando en periodos de tiempo cada una de estas, en periodos de tiempo ir desarrollando cada una de estas actividades. Las fases del ciclo de vida del proyecto también requieren de prototipos para cada una de las iteraciones. Hay que tener cuidado para la iniciación, para la elaboración, tipos de prototipos que se van desarrollando. Dentro de cada iteración, las tareas se categorizan en 9 disciplinas. 6 de ingeniería, que ustedes ya conocen, modelado del negocio, requisitos, análisis y diseño, implementación, pruebas y despliegue. Es interesante, súper interesante esto, más que nada como ustedes lo aprendieron el semestre anterior asociado a la ISO. Entonces, debe estar claro qué significa modelado del negocio, qué significa requisitos, qué significa análisis y diseño, implementación, pruebas de despliegue. Y hay 3 disciplinas de soporte, que son la gestión al cambio de las configuraciones, la gestión del proyecto y el entorno. La bibliografía utilizada para esta presentación, básicamente Pressman y un documento de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para la Sociedad de Información del Instituto Nacional de Tecnologías de Comunicación del Gobierno de España.